Saludamos a nuestros televidentes de Tramananda en vivo, Canal 51, también nos pueden ver en www.tramanandaenvivo.cl. Estamos iniciando este resumen año 2012, una serie de acontecimientos que vamos a tratar de abordar con nuestros invitados. Tenemos a don Mar Buscaglia, él es académico, investigador, ahora también columnista del diario electrónico El Mostrador. Está con nosotros también Daniel Pizarro, un gerente de empresa privada, en este caso de Comercial Casa Alicia, también nos va a acompañar para tener la visión del empresariado. Y representando al Ejecutivo, al Gobierno en la región de Aysén, está el CRM de Justicia, don Víctor Oyarzuna. A todos ustedes les damos la bienvenida y antes de iniciar nuestra conversación, nuestro panel, los vamos a invitar a mirar esta nota introductoria. El año 2012 comenzó en la región de Aysén con una movilización social que impactó en la Patagonia, pero también en el resto del país. Transportistas, funcionarios públicos, ambientalistas, estudiantes, pescadores y dirigentes de todos los sectores productivos y sociales se sumaron a una gran demanda unitaria: alcanzar la calidad de vida postergada por décadas en la zona. La movilización tomó forma a través de la manifestación social, con marchas en las calles, para pasar luego a la presión directa a las autoridades, con toma de caminos y el impacto en el abastecimiento de toda la región. Todo ello sin dejar de lado momentos críticos de violencia inusitada para la zona. En los 40 días de movilización que partieron a mediados de febrero, de la veintena de dirigentes que representaron al movimiento Tu Problema es Mi Problema, surgió con fuerza la imagen de Iván Fuentes, pescador y dirigente aycenino. La Patagonia ruge y el concepto de cardumen y manada calaron en la comunidad a través del discurso de Iván Fuentes, lográndose llegar a la moneda y levantar un petitorio de 11 puntos, demandas que para algunos aún es un trabajo en desarrollo, para otros una batalla que ya se perdió. Bueno, ahí estaba nuestra nota introductoria, queridos televidentes, panelistas. Sin duda que en la memoria colectiva, como se suele decir, este año 2012 en la región de Aysén va a quedar marcada por lo que fue este movimiento que surgió en Puerto Aysén, primero con los pescadores, luego con una serie de gremios, demandas de toda naturaleza, y que seguramente también fue algo que se suma a lo que ha sido el movimiento social en Chile con los estudiantes primero, lo que pasó en Punta Arenas, en Calama, en fin, en Freirina durante este año. Es decir, la ciudadanía sobrepasa la institucionalidad de alguna manera para manifestar su descontento. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de lo que significó para Aysén en los distintos ámbitos, tanto cualitativo, cuantitativo, medidas, efectos respecto de esta situación que nos afectó en el verano de este año 2012? Daniel, tú tienes... Hola Jorge, gracias. Bastante opinión respecto a este tema. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Tramananda en vivo para poder comentar un poco el acontecer del año 2012 desde el punto de vista del comercio. Yo represento a la Cámara de Comercio, soy director, trabajo en Comercial Casa Alicia. Tal como tú lo dices, el año comenzó con un movimiento inesperado, por lo menos para el sector, donde tuvimos 43 días muy complicados como sector económico de la región, y lamentablemente esto dejó muchas consecuencias que todavía se están viviendo dentro del sector económico, dentro del sector turismo, dentro del sector comercio, construcción. Entonces, tal como lo dice la nota introductoria, fue algo donde empezó con mucha fuerza, terminó de una manera que no sabemos si ha terminado, porque en realidad mi visión particular es que resultados hasta el momento los únicos resultados para el sector comercio, turismo, construcción ha sido empobrecimiento, ha sido endeudamiento, ha sido muchas deudas, poco apoyo del gobierno desde el sector
para el sector productivo. Los bancos comerciales no esperaron a los comerciantes y a nadie para que pagaran lo que tenían que pagar. Entonces, en realidad, el movimiento en sí, desde el punto de vista del comercio, no ha tenido ningún efecto positivo, por el contrario. Ahora, ¿cuál es tu visión, Marc, que has estado vinculado al sector pesquero, al sector de las comunidades costeras, de este surgimiento, de este movimiento, cómo se va articulando y va generando una movilización no tan solo del sector pesquero artesanal, que nos tiene acostumbrado a sus manifestaciones, ¿cierto?, a la toma del puente, pero normalmente se había dado en el ámbito sectorial, es decir, la pesca o la industria. En este caso, traspasó las fronteras de las comunidades litoraleñas y también se vino a la capital regional y a otras comunas. Yo pienso que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la apreciación que tienen las comunidades acerca de sus propios territorios. El centralismo de Chile no cabe ninguna duda que de alguna manera ahoga a los territorios, y cuando digo territorio puede ser de Santiago en relación a regiones, pero también puede ser de Santiago en relación a sus propias comunas pobres, a las empobrecidas, o de Coyhaique en relación a sus comunas pobres, a las comunas pobres de su región. Entonces, con eso la comunidad se ha dado cuenta, porque la comunidad no es tonta, son seres humanos y el coeficiente intelectual es más o menos parejo en la población chilena. Se ha dado cuenta que el capital, los recursos financieros, ¿cierto?, los recursos económicos, también los culturales, los políticos, se acumulan, se juntan en un lugar, y como lo que pasa es que se reparte la misma torta, mientras se juntan en un lugar, se empobrece otro. Entonces, frente a eso, las comunidades litorales de la región no cabe duda que están empobrecidas en relación a la capital regional, y la región en relación a Concepción, Valparaíso, Santiago. Es una cuestión que cosa de mirar la televisión, leer los diarios. O sea, ¿tú crees que la lectura de esta movilización tiene que ver con la desigualdad, crees tú, fundamentalmente? Ninguna duda ¿Y cómo se administra el poder? Por supuesto. Y un poco, bueno, y eso en relación con cuál es la visión que tiene la comunidad acerca de sus propios representantes, porque en la medida que los representantes populares, que son senadores, diputados, presidentes de la República, etcétera, son personas que escuchan el sentir de sus territorios, ¿cierto? O sea, que el gallo que es elegido para qué sé yo, modificar la ley de pesca y que esa ley de pesca sea beneficiosa para los pescadores artesanales, yo pienso que las posibilidades de movilizaciones del sector disminuyen. Claro, sin embargo, en esta oportunidad los actores no fueron precisamente los representantes naturales, por así decirlo, sino que fueron actores nuevos, sociales, que surgieron en esta movilización. Desde el gobierno, ¿cómo se enfrentó? ¿Fue una sorpresa? ¿Había monitoreo respecto de lo que estaba ocurriendo? Bueno, ciertamente, primero que todo, saludar obviamente a todos los televidentes de Tramananda en Vivo, agradecer también la invitación y decir primero que efectivamente acá venía en este caso un tema con los pescadores desde el sector artesanal. Quizás en este caso, en ese momento, no teníamos la apreciación correcta en cuanto a la intensidad que podría en este caso tomar este movimiento social. Y ciertamente la postura del gobierno frente a aquello es decir, bueno, miren, nosotros en cuanto a la forma, en cuanto a cómo se desarrolló este movimiento, es la que no compartimos. En cuanto al fondo, en cuanto a las peticiones, efectivamente, nosotros como gobierno regional compartimos cada una, en este caso, de las peticiones, ¿me entiendes?, en que se iban dando y que se fueron entregando por parte de la mesa social. Sin embargo, fíjate que la apreciación de la opinión pública es que el gobierno regional de alguna manera se hizo un lado y vino el gobierno central a solucionar el problema y no las autoridades regionales. Es decir, como que hubo una respuesta más bien desde el centro que desde la propia región. Bueno, pero mira, lo que pasa es que, claro, la comunidad hacia afuera solamente ve lo que sale en este caso por las cámaras y obviamente ve que vienen autoridades porque fueron las mismas mesas que pedían, la misma mesa pedía que se acercara en este caso el ministro de Economía porque ellos querían llegar supuestamente a la autoridad decidora, ¿ya? Pero desde atrás, de atrás siempre estaba la autoridad regional, en este caso trabajando. Muchas de estas propuestas de solución nacieron desde la región. Desde acá, de parte de los directores de servicios, de los SEREM, del equipo de trabajo en definitiva, en que obviamente con la visión de aquí, de la región, es que se fueron entregando cada una de las propuestas de solución a la mesa social. Sí, pero recordemos que fue Iván Fuente que entra a La Moneda con una serie de dirigentes y en La Moneda precisamente donde se da la solución. No fue la región. Porque la pregunta debe ser incómoda para un representante político del gobierno a nivel local. O sea, el poder que tienen los gobiernos locales, regionales, en términos de decisiones es francamente mínimo. O sea, la capacidad que tiene la región. ¿Recuerdas tú la intendente
Silvia Moreno, cuando en algún momento quiso firmar un protocolo de acuerdo para con los colectiveros. Con los colectiveros. No tenía ninguna posibilidad. Duró de hacerlo. 24 horas su acuerdo. Por supuesto. Entonces, ¿en qué medida los El políticos acuerdo y ella. o los administradores del poder en términos regionales pueden dar decisiones? Es muy difícil y por eso entonces también la comunidad exige que se presenten, que se apersonen acá los representantes del Poder Ejecutivo Central, los ministros y subsecretarios, que son quienes en definitiva pueden poner una firma que tenga mayor poder vinculante. Claro. Ahora, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de por qué surge más allá de las demandas concretas, ¿cierto?, específicas que tienen los dirigentes del sector? Porque aquí se manifestaron los transportistas, se manifestaron, ¿cierto?, los agricultores, los pescadores, la industria acuícola también algo dijo al respecto por el tema de los combustibles, por el tema de la energía. ¿Cuál es el olfato de ustedes respecto de por qué surgen, más allá de esas demandas que son concretas, este tipo de dirigentes? Y teníamos invitado, digamos, a Iván Fuentes, por alguna razón no alcanzó a llegar, pero ¿por qué crees tú que surgen este tipo de demandas más allá de la respuesta o de las orgánicas naturales por las cuales se manifiestan este tipo de demandas? Se dio la pregunta, porque en realidad... Yo pienso que es lo natural. Lo natural del ser humano es que así sea. Lamentablemente, desde el año 80 y algo para adelante, cuando el gremialismo impone esta visión, el gremialismo UDI fundamentalmente, impone esta visión de que los asuntos tienen que ser conversados y dialogados solo referidos a los puntos concretos. O sea, los estudiantes solo hablan de libros, los ganaderos solo hablan de vaca, los colectiveros solo hablan de transporte y combustible. Siendo que la comunidad es un tejido que está imbricado, pues la comunidad no son los colectiveros por un lado, los científicos por otro y los políticos por otro lado. Esta visión de que las reivindicaciones sociales tienen que ir por caminos separados le hace un flaco favor a los trabajadores, a los sindicatos y a los territorios. Entonces, lo natural a mi gusto es que las personas se junten y busquen procesos de reivindicación que sean territoriales, ¿no? Y en ese sentido, las demandas de los pescadores se cruzaban con las de los transportistas, con la gente del comercio, con los de la industria, y tienen que ver con cómo el Estado se hace cargo de llevar igualdad en la repartición de riquezas para los territorios. No puede ser que la comuna de Vitacura, donde no hay ninguna fábrica productiva, tenga un estándar de vida que es infinitamente superior al estándar de vida que tienen los pueblos del litoral, donde están todos los salmones de... ¿Esa visión? Mire, yo creo que en este caso el ser humano en sí busca juntarse obviamente con los que son más afines y obviamente a través de eso es que entregan en este caso sus pedidas. En este caso el movimiento social de Aysén, la visión particular que yo tengo es que efectivamente acá había una serie de peticiones, ¿ya? Y que en algún momento los dirigentes que representaban a cada uno en este caso de sus áreas se juntaron y en el fondo las aglutinaron en una medida, ¿me entiendes? Quizás puede ser una visión muy simplista, pero en realidad eso fue lo que aconteció, ¿me entiendes? Ahora, ¿esto a qué responde? Cada cierto tiempo en nuestro país se dan situaciones en las cuales la comunidad pareciera ser que se pone muy ansiosa y requiere obviamente que en este caso estas pedidas sean cumplidas en forma inmediata. Le pasó en este caso el movimiento, el de los pingüinos, recordemos, pasó obviamente, como dices tú, en Punta Arenas, que a raíz del aumento del precio del gas se desencadenó un movimiento de fija y en un momento se da. Y tenemos también el caso de Calama. Por lo tanto, al parecer es más transversal. Algo está fallando, decíamos antes de empezar nuestro programa, de que aquí subyace alguna demanda un poco más estructural y hablábamos de cómo solucionar el problema y hay distintas vías por las cuales hoy día distintos actores están optando. Y decíamos que la Asamblea Constituyente, por ejemplo, que parece una cosa un tanto revolucionaria, hay ciertos prejuicios respecto de qué es lo que es, otros señalan que será el Parlamento el que tendrá señalar cuáles son las normas más estructurales que hay que modificar, y por otra parte también están los más clásicos que dicen, bueno, hagamos una pequeña comisión, ¿cierto? Y otra comisión más. Una comisión más, y tendrán que ellos dar respuesta a este complejo panorama social que afecta, entre otras cosas, como lo decía Daniel, también la actividad productiva, económica. Claro que sí. Pero lo raro es que las cifras económicas del país dicen otra cosa.
Tú ves todos los días en los titulares que tenemos un crecimiento, estamos siendo reconocidos internacionalmente como un país que está con los mejores índices de calificación económica. Algo pasa que no llega a la gente. Ese es el problema, que no llega a la gente ese crecimiento. Y es por eso que se nos dan estos movimientos y que van a seguir existiendo. Bueno, algo hay que ajustar entonces. Bueno, yo creo que algo el gobierno debe ajustar algo, debe acercarse más a la gente. Hubo una respuesta por parte de la gente en las últimas elecciones, un voto de castigo muy grande con la abstención desde mi punto de vista. Y deben mejorar, el gobierno debe mejorar la conexión con la gente. Es decir, no a pesar, sin perjuicio que se ha avanzado mucho. Tenemos unas reformas importantísimas, previsionales, beneficio para la mujer, tenemos el postnatal, tenemos una serie de cosas que son reconocidas y muy ajustadas a lo que se necesita, pero algo falta. Falta que nuestros representantes... Yo comparto un poco la visión que tiene en este caso Daniel en cuanto a la conexión. Efectivamente, después de las elecciones quizás marca un hito en cuanto a una reflexión como gobierno de cómo estamos haciendo las cosas. De alguna u otra manera creemos que en cuanto a las gestiones se está avanzando. En 3 años hemos logrado bastantes cosas muy importantes. Daniel ya compartió una de ellas. Tenemos el postnatal, un anhelo muy sentido por las madres en Chile. Y quizás obviamente el rol como autoridades, esa conexión vital que tiene que haber con las personas en forma diaria, en actividades, en la conversación, es lo que yo creo que hay que intensificar en el último año de gobierno, de tal forma de que así podamos de alguna manera mostrar qué gestión hemos realizado, de tal manera que en base a eso la ciudadanía obviamente nos juzgue cuando salgamos obviamente del gobierno. Yo creo que hay algo importante, pero en general no tan solo le pasa al gobierno, en realidad le pasa, yo creo, a toda la clase política en general. En cuanto a la conexión, en cuanto a la conversación, porque muchas veces se pierde esa conversación diaria, o sea, es muy difícil esa conversación diaria en uno va recogiendo y retroalimentándose, ¿entiendes? Eso yo creo que es re importante. Pero pareciera ser que no es solamente el tema del afecto social que tiene la ciudadanía con el gobierno o el gobierno con la ciudadanía, porque también aquí protestan los empresarios, lo vimos, ¿cierto?, con la tirada de mantel de Colbún a propósito de los proyectos energéticos, ¿cierto? Tenemos el sector exportador que hoy día le dice también al gobierno, oiga, mire, ¿sabes? Si seguimos así vamos a tener problemas, y intervenga la política cambiaria. Claro. Tenemos también los agricultores que dicen, oye, mire, si usted no importamos mano de obra, no vamos a poder seguir exportando con los precios que tenemos de los salarios. En fin, aquí todos se manifiestan en contra de un modelo o de un sistema o de ciertas normas que de alguna manera impiden que haya esa sintonía, que es lo que dice Daniel, de que tenemos crecimiento, buenas cifras en todo ámbito, sin embargo... Es que hay cierta esquizofrenia acá, pues hay una esquizofrenia... Hay descontento. Pero yo pienso que partimos con una esquizofrenia que tiene que ver con... Bueno, son 3 puntos, realmente. Uno es que la clase política, en general, está absolutamente desconectada de sus electores, o de las bases, del pueblo, del pueblo. Porque finalmente uno entrega el voto, pero ese voto no tiene ningún control. Entonces, quien llega a elaborar las leyes, en mi nombre, en el nombre de nosotros, de los ciudadanos, no la elabora ni con nosotros, sino que termina elaborándola para grandes poderes económicos, fundamentalmente. Se dio en la licitación del litio, se dio en la ley Longueira, la ley de pesca y otros procesos mediante los cuales se entregan riquezas naturales a grandes consorcios internacionales y mediante los cuales Chile no queda con muchos recursos, mucha divisa para ejecutar programas sociales. Convengamos que cuando termina la dictadura el 78% del cobre está en manos chilenas y hoy solo el 7% del cobre queda en control chileno y el resto está todo entregado para capitales internacionales. Te modifico esa cifra. El 30% Codelco representa de la producción de cobre de producción, chileno, pero no de yacimiento. Correcto. Es yacimiento el punto. Y después, tomar en cuenta que debe ser muy difícil para un gobierno de derecha dar soluciones socialistas a las demandas populares. Pero así pareciera, porque el escenario financiero... Me parece que se sienten absolutamente incómodos cuando alguien les pide por favor que intervengan y que den un subsidio al precio del combustible. Cuando el corazón del sistema lo que busca es que sea el mercado quien regule el precio. Y el mercado está regulando los precios en Coyhaique. Entonces, cuando nosotros les pedimos que intervengan, les estamos pidiendo que actúen en census yo creo que de una cuestión que no les corresponde. En que incluso desde el empresariado se ha criticado que este gobierno ha sido un poco más socialista de lo que se podía pretender o creer, porque de alguna u otra manera hemos introducido reformas que
no se creía que la clase gobernante de derecha, de un representante de centro derecha, pudiese lograr, ¿me entiendes? Hay una modificación en ingreso ético familiar, el postnatal. Sí, esa modificación sistémica. Bueno, vamos a hacer una... Vamos a hacer una breve pausa. Hablemos de la leña, por favor. La conversación está muy interesante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta acá en este resumen 2012 Trapananda en vivo. Nos pueden ver en el canal 51 de la plataforma Telco y también a través de www.trapanandaenvivo.cl. Medio confundido. Bueno, estábamos hablando hace un momento respecto de lo que ocurrió en la región de Aysén a propósito del movimiento social, las consecuencias, ¿cierto? Hay descontento en el sector empresarial, comercial fundamentalmente, hay explicaciones y una mirada más optimista de parte del Ejecutivo en función de algunas medidas que se han tomado y también una visión crítica respecto de ¿por qué surgen este tipo de movilizaciones? Y en ese ámbito surgió la figura de un dirigente social que traspasó nuestra frontera, incluso yo creo que es bastante más conocido y admirado en el resto del país que en la propia región de Aysén, me refiero a Iván Fuentes. ¿Hay alguna opinión respecto del dirigente de los pescadores, Iván Fuentes? ¿Tienen ustedes una...? Yo me imagino que más que dar una opinión acerca de Iván, del dirigente, y por lo demás respetable en el término que es un dirigente social, es entender que es una cuestión generalizada y sistémica. O sea, no solo Iván Fuentes, estaría Iván Fuentes, la Camila Vallejo, el Ballestero, la Pepa Fernández, y bueno, no recuerdo el nombre de la gente de los dirigentes de Antofagasta, los dirigentes de Calama, los de Freirina, los de Pomaire, después estaban ahora último los de Tiltil. Y tú tenías una gama de... Claro, pero como figura, digámoslo, que incluso en todas las portadas de los principales analistas políticos lo ven como una figura incluso... Es que unos alcanzarán más relevancia que otros, unos alcanzarán más relevancia que otros, pero el por qué están ahí y lo que están haciendo es algo más o menos generalizado, que es poder canalizar los sentires, la opinión, la visión de las personas de los territorios donde ellos están parados. Porque si los senadores, los diputados y los alcaldes, los intendentes y el poder establecido formal no representan los intereses de la gente de un territorio, tendrá que ser un dirigente el que se levante y diga o de un sector tendrá que ser un dirigente el que se levante y diga las cosas que la gente piensa. Pero me parece bueno el punto, pero ¿qué pasa por ejemplo con el fenómeno del precandidato Lawrence Goldberg? Que estando dentro de la institucionalidad se transforma también en una figura, porque estuvo en un momento preciso y le tocó abordar obviamente un rol que fue muy importante. Yo creo que Iván Fuentes efectivamente estuvo en un momento preciso, le tocó jugar un rol muy importante y que además de eso se suman también cualidades personales y atributos que son muy importantes. La persona es muy empática, tiene un discurso muy sencillo, ¿ya? Y obviamente eso también genera que tenga esta gran llegada a nivel nacional también. Sí, ha sido invitado a universidades, a los principales foros, Mira, ha viajado al extranjero. El punto que yo planteaba antes lo tengo que retomar. Es justamente lo que se establece. Se establecen particularizar procesos que son realmente cuestiones generales. Entonces, cuando se habla de las capacidades individuales de una persona, estamos particularizando un proceso, que es un proceso general. O sea, si no era Iván Fuentes, iba a ser otro cristiano, otro dirigente. Hoy o mañana, si iba a demorar 3 meses más, 6 meses más, quizás, en que el proceso estallara. Pero la bullancia de esa sociedad que estaba pidiendo lo que pidió, que tenía que ver con el combustible, con decisión regional para la utilización de recursos naturales como la hidroelectricidad y los cuerpos de agua, son cuestiones que la comunidad está pidiendo desde antes que Iván Fuentes hiciera su aparición. Entonces, claro, Iván Fuentes aparece y está en el momento preciso. Pero, por favor, si no era Iván Fuentes iba a ser otro, si no era Camila Vallejo iba a ser otra. Es una cuestión que tiene que ver con los procesos de los pueblos y no con los individuos. Entonces, es sumamente hábil el duopolio de las comunicaciones para levantar y bajar gente y decir que son cuestiones particulares, ¿no? Que son casos nomás. Para mí no son casos, son procesos que son bastante profundos y que no van a terminar y que el próximo año van a seguir y van a profundizar. Va a aparecer otra persona. Pero tú, de alguna manera, Marc lució de que poco menos que era un invento, o sea, digamos, estaba validado por los medios de comunicación que le dieron cobertura a Iván Fuentes, pero eso fue. No. Lo que planteo yo es que los medios de comunicación plantean que estas cuestiones son casos particulares.
Sí, pero hoy día los medios de comunicación, entonces te llevan, en función mira, de la Camila Vallejo decían que tenía lindas piernas y lindos ojos. Entonces los medios de comunicación, en vez de concentrarse en el mensaje, porque era una vocera de un proceso social, Dian Fuentes se concentra en lo que dice o en cómo lo dice, más en el fondo de las cosas que está diciendo. Entonces, tratan los medios de comunicación de hacer ver que estas son cuestiones muy particulares, que esto es una excepción. Entonces el gobierno dice, no, pero lo que pasó en Aysén es una cuestión excepcional que no se va a volver a repetir porque tenemos todo controlado. Y no es verdad, no está nada controlado y las cuestiones son todos procesos que son profundos. O sea, yo creo que sería una irresponsabilidad de parte del gobierno decir que esto es una excepción, ¿me entiendes? Y por otro lado, además, afirmar que esto no se va a volver a repetir. Yo creo que no podemos darlo por descartado, ¿entiendes? Por supuesto que sí, pero quizás lo importante y que aquí tiene que haber la elección, ¿me entiendes? Y es una elección que como gobierno tenemos que afrontar, es de qué manera vamos canalizando en forma más rápida las necesidades obviamente de la ciudadanía. Porque nosotros convengamos que habíamos estructurado un plan Aysén, ¿ya? En la cual de alguna u otra manera iba desembocando cada una de estas necesidades que es esta región y el compromiso para 4 años de gobierno. De alguna manera lo que nosotros vimos es que en cada una de las peticiones que tenía este movimiento social, algunas de ellas estaban ya en el plan Aysén, ¿entiendes? Estaban abordadas, había otras que no estaban. Y eso que llevó, o que obviamente quisiéramos algunas modificaciones para poder, obviamente, llevarlas a cabo. Y obviamente acelerar los procesos, porque obviamente la ciudadanía lo que quiere es que esto sea rápido. Se cansan un poco de que eligen a un parlamentario, eligen al alcalde y que las cosas se demoren en llegar, ¿entiendes? Y eso es justamente, creo yo, el fenómeno que se dio, en la cual se desembocó algo en donde necesitaban que en forma inmediata, porque habían décadas de ciertas pedidas y que en el fondo sigan dando, y bueno, quieren ahora que sea en forma inmediata. Lo que pasa, disculpa, Víctor, yo creo que la gente está aburrida de esperar. Ese es el tema. La gente se aburrió de esperar a nuestros representantes políticos, locales, nacionales, y vemos que en esta región en particular seguimos esperando, y vamos a seguir esperando porque hasta el minuto, mi percepción es que después del movimiento pasó lo mediático y seguimos igual. Seguimos sin la construcción de un hospital en Aysén, seguimos sin los médicos necesarios para la urgencia. Sin los plebiscitos vinculantes. Sin los plebiscitos vinculantes, sin una serie de pedidas que habían, los 11 puntos famosos estos que lo único que, mira, mi visión, lo único que benefició aquí en esta región fue a los comerciantes de la leña. Además. Pero Daniel, mira, llegamos al bono leña. Disculpa, a los consumidores de la leña, porque... Dame un solo punto en el cual te puedo decir de que ya tenemos un logro concreto. La puesta a punto del hospital de Puerto Aysén. Si tú visitas el hospital de Puerto Aysén, hoy en día es totalmente distinto hasta hace un año como estaba. Y eso efectivamente hay que reconocerlo, a partir del movimiento social. O sea, hubo una demanda primero y después la solución. Está bien. Perdón, pero quiero que cambiemos de tema. Necesitamos instalar el hospital. Bueno, mientras llegaba este hospital nuevo, que en marzo se empieza la primera piedra, Dios quiera que sí sea, y llevamos 10 años esperando lo mismo. La puesta a punto del hospital es algo concreto, que está ahí, está reflejado, y yo te invito a que lo... lo conocemos. Se reconoce, pero a mí, súper corto, me parece que es un poco enojoso para la población tener que salir a marchar para que le pongan a punto un hospital. Es enojoso para la población tener que movilizarse para que recién se empiece a discutir acerca del sueldo mínimo. O sea, que bloques de parlamentarios se hayan opuesto a llevar el sueldo mínimo hasta niveles éticos es impresentable para la comunidad. Entonces, se repite, y bueno, son 2 ejemplos, podríamos estar enumerando esto hasta el año nuevo, ¿cierto? Pero es un problema, entonces no puede ser que la política y el gobierno sea tan reactivo a necesidades que son evidentes de las personas. El sueldo mínimo es una cuestión evidente. El tema de la agenda del ISAPRE lo manejan los grupos de presión, por así decirlo. Y llamó la atención que este año uno de los grupos de presión fueran los empresarios, quienes tiraron el mantel respecto de precisamente la demora por las definiciones de distintos proyectos de generación eléctrica. Fue precisamente que el grupo Colbún, por ejemplo, tirara el mantel y generara una discusión bastante importante y un conjunto de normas nuevas que se están discutiendo hoy día en el Congreso para ver la posibilidad de materializar algunos de los proyectos energéticos del país, y entre ellos, por supuesto, lo que está en la discusión en la región de Aysén, como el proyecto de energía austral e Hidroaysén, es decir, los proyectos hidroeléctricos. ¿De qué manera creen ustedes que este proceso se está proyectando naturalmente al 2013? Viene el Comité de Ministros que tendrá que resolver respecto de lo ya sancionado en función de
represas en los ríos del sur. Sí. ¿Cómo ven ustedes la evolución de esta propuesta que hay desde el sector privado para generar energía eléctrica en la región de Aysén? Bueno, mi visión particular del tema hidroeléctrico es que mientras las normas ambientales se cumplan, estos proyectos cumplan normas que están establecidas, no debería haber ningún problema para que se pudieran hacer. Esa es mi visión particular. Creo que un desarrollo energético es necesario para el país, pero hay que pensar en la región. Y eso ha sido un punto desde el inicio de esto que nosotros hemos hablado de la región. ¿Qué gana nuestra región de Aysén respecto a los proyectos hidroeléctricos? No lo sabemos. Hay una propuesta ahí de un 50% de energía más barata. Tienen que legislar, porque de lo contrario no se puede. Pero la visión desde el punto de vista comercial es que si se cumplen con los requisitos que la ley establece, no tendría por qué haber inconveniente en que se hiciera. Ahora, respecto de la instalación de grandes proyectos, de grandes iniciativas que surgen del sector privado para satisfacer o hacer buenos negocios en el país, hoy día como que está cambiando el eje y las comunidades donde se realizan esos proyectos, de alguna manera, como tú bien lo señalabas, exigen ciertas compensaciones más allá de las que establece la misma norma vigente. El sector privado ha tenido conversaciones con los dueños del proyecto para determinar cuáles son de algunas externalidades positivas que más allá de las que son obvias puedan dejar en Aysén estos proyectos. Nosotros como Cámara de Comercio estamos dentro de la multigremial y se ha estado en conversaciones con la gente de Hidroaysén. Sin duda, la multigremial, como su nombre lo dice, agrupa los gremios de la región y han estado en conversaciones. Sin duda que debemos estar presentes en esas conversaciones porque es algo que la región la va a afectar en su totalidad. No sé. Vamos a ver qué resulta. Pues, sí. Un día se dice una cosa, el otro día se dice otra. A puerta está el Comité de Ministros, ¿cierto? Se dice que en los primeros 10 días de enero esto tendría que ser sancionado. Hay una serie de exigencias que se hicieron adicionales a la aprobación por la Comisión del Medio Ambiente Regional y por lo tanto todo indica, por lo que ocurrió en la cuenca del Huasco, ¿cierto?, y en el proyecto de Punta Alcalde, de que este proyecto tendría luz verde para ser materializado prontamente. ¿Cuál es la visión que tiene la academia, el mundo científico respecto de esto, o tú en particular, digamos? Sí, Marx, no puedo arrojar la visión de todos los colegas del mundo científico. Sin embargo, me parece que hay un antecedente que no estamos tomando en cuenta, y es que yo concuerdo mucho contigo cuando dices que si se cumple la normativa ambiental, el proyecto no debiera tener problemas. Por supuesto, si se cumple la normativa ambiental. El punto que hay que preguntarse es, ¿qué normativa ambiental? ¿Quién introdujo qué? Sí, pero esa normativa ambiental vigente es la que no tiene contento a los ciudadanos. De eso no cabe ninguna duda, porque los proyectos que pasan, y que pasan bien evaluados, o sea, porque la evaluación la hacen en relación a una ley que está vigente. ¿Esa ley tiene vigencia porque está en el papel o la vigencia es porque los ciudadanos la conocemos, la entendemos y la aceptamos? Me da la impresión que no la conocemos y los que la conocen no la aceptamos. Entendamos además que esta ley de medio ambiente junto a otro cuerpo legal emana de una constitución republicana que fue emitida por un bando de una junta de gobierno en algún momento lejano en la historia, o no tan lejano lamentablemente, y que da entonces normativa a todo este cuerpo de leyes. Hay una cuestión que tiene que ver entonces con que la ciudadanía quiere que las leyes y la Constitución sean distintas. O sea, establecer un cuerpo, ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos, cómo queremos normarnos, cómo queremos establecer nuestras relaciones de poder, nuestras relaciones energéticas, y después de eso entonces que los proyectos sean evaluados o no evaluados de acuerdo a leyes que estén sancionadas por los ciudadanos, por la República. Una república se convierte en república cuando los ciudadanos participan de ella. Si los ciudadanos no participan de ella y están dentro de una trinchera tirándole piedra a las fuerzas especiales que están protegiendo la edificación de un cuerpo de concreto, eso no es una república. Eso en términos académicos, te digo que en términos de desarrollo de territorio económico, ¿cierto?, de territorios culturales y territorios económicos, lo que está sucediendo es que la ciudadanía no se ve representada por los cuerpos normativos y legales y es una confrontación frente a eso, más que frente a proyectos particulares. Porque es Hidroaysén, pero podría ser antes que fue, antes fue Alumisa.
Y así van a haber unos próximos proyectos. En el caso que se haga o no se haga Hidroaicén, van a haber otros megaproyectos. Bueno, recuerdo que Marc se refería también al ordenamiento territorial. Yo creo que es súper importante también traerlo a colación. Otro elemento re importante, evaluación ambiental estratégica. Porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos a nivel regional? La legislación que hoy en día tenemos está creada de tal manera que los proyectos se hagan y que vayan cumpliendo con ciertas etapas, con cierto cumplimiento de normativa, ¿ya? Y una vez que todas estas observaciones son subsanadas por la empresa, se lleva a votación. La normativa ambiental no está creada para impedir proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Hoy en día es decir, miren, vamos a ordenar un poco esto y a través de una evaluación ambiental estratégica, señalar y buscar, y también ordenamientos territoriales, buscar los lugares donde en definitiva debieran ser e instalarse estos proyectos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el rol que como gobierno en este caso nosotros nos tocó cumplir? Con la legislación que hoy en día, que podría ser mejor, obviamente tiene que ser mejor, porque en eso yo comparto con Marc que la ciudadanía hoy en día no está muy de acuerdo en cómo está la legislación medioambiental hoy en día, quiere más opinar sobre ella, pero tal como estaba ahí, en ese momento, al momento de la votación, no le correspondía en este caso ni a los Ceremis, ni a la Intendencia tampoco, decir no, y que sí, porque no era un tribunal. Lo que tenía que en este caso es ver si cumplía con esto y si cumplía, aprobar. Sin embargo, algún motivo habrá tenido el Ceremi de Salud para abstenerse. Sí, por razones sanitarias. No se puede abstener en la votación ambiental. Yo solo digo que hay otros componentes que tienen que ver con la comprensión del territorio que se pueden tomar en cuenta. O sea, entiendo cuando los juegos son verticales, ¿cierto? Las pegas son verticales y ya nada que hacer. Pero o sea, a mi entender, las observaciones que levanta, en el caso particular de Hidroaicén, pasó lo mismo en Alumisa, como dice Víctor, están estructuradas dentro de una regla del juego que empujan o que propenden para que los proyectos sean realizados, ¿cierto? O sea, en el fondo se allana todo el camino, se hace el camino más parejo posible para que los proyectos, los megaproyectos, se realicen. Y no así para los pequeños proyectos. Los pequeños proyectos tienen hartos más escollos que los grandes proyectos. O sea, ahora más poner un kiosco, pero más allá de la discusión del proyecto, lo que ocurrió de parte de la industria eléctrica o energética del país fue discutir respecto si era necesario, si era urgente o no contar con más oferta energética, y en este caso una energía hidroeléctrica que no contamina, una energía que se hace con recursos naturales, por lo tanto genera soberanía porque no depende de los mercados externos para generarla. En fin, hubo una serie de temas que se pusieron en el debate y que tienen que ver con el sentido estratégico que el Estado o que la nación, mucho mejor sería que si fuera la nación, la que determinara dónde y cuándo y cómo se construye o cuánto se genera en términos de la demanda energética. ¿Tú estás de acuerdo con esa postura de que es necesario generar más energía en el país para el mundo de los negocios, para el mundo del desarrollo del país? Sin ser técnico en la materia y escuchando a los especialistas, claro que sí, todos lo han dicho. En 20 años más vamos a necesitar más energía. Y energía con una matriz distinta a la que hoy día tenemos. Claro, pero no son contraproducentes. O sea, en el fondo, como país tenemos que ir avanzando, ciertamente porque lo que señala es verdad. O sea, tenemos un desafío muy grande en cuanto a nuestra matriz energética y lo que nosotros como gobierno hemos propuesto es que hay que diversificarla, efectivamente, e incentivar que fuentes renovables, que sean de alguna forma más limpias, vayan en este caso potenciándose también. Pero, como te digo, hoy en día lo que había, estos proyectos hidroeléctricos que estaban en curso, había que ver si en definitiva se aprobaban o no se aprobaban, de acuerdo a esta legislación medioambiental. Y en definitiva el desafío es incorporar elementos a esta institucionalidad que tengan más opinión vinculante de la ciudadanía. Yo también estoy de acuerdo en eso, ¿entiendes? Hoy día la que se aprobó por el Comité de Ministros es termoeléctrica. Sin embargo, con la oposición incluso ahora, de toda una cuenca. ¿Por qué no hacer una proyección? Se dice que se necesita aumentar la capacidad de generación eléctrica para que el Producto Interno Bruto de la República aumente en los próximos años. Ese es el argumento. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras, en términos gruesos, no las recuerdo, no las tengo de memoria, pero cuando uno revisa las cifras, el incremento del PIB
del Producto Interno Bruto no va en absoluto de la mano con el aumento del ingreso mínimo, ni con el ingreso promedio, ni con la calidad de vida, ni con el índice de Gini, ni con el índice personal o de microterritorios que tú estimas. Entonces la gente, me parece que le cae la chaucha y dice, bueno, ¿para qué quiero yo que se eleve la energía para que aumente el PIB si ese PIB no lo tengo yo? O sea, ¿esos cuántos son miles de dólares por persona que dice el PIB? Me da la impresión que cualquiera de los operarios de una planta de proceso pesquero dirá, bueno, ese PIB no lo tengo. O sea, ¿quién se está quedando con el 80% de mi PIB? Por favor. Si el 10% de la población chilena tiene concentrado el 90% de la riqueza, ¿para qué voy a elevar yo en un 40% la generación eléctrica? Entonces hay una discusión que es importante dar y tiene que ver con, vamos a hacer un esfuerzo como país para entregar recursos naturales, vamos a entregar más peces, vamos a entregar más agua, vamos a entregar más cordillera y qué sé yo. ¿Para qué? Para que nos repartamos esta torta de manera igualitaria, porque el PIB va a ir de la mano con el ingreso mínimo y con el promedio, o vamos a aumentar esta cuestión, entonces los pobladores tienen que entregar sus riquezas naturales, su belleza escénica, paisajística y la cultural y la identitaria para que se siga concentrando en ese 10% de la población. O sea, el tema es la desigualdad y cómo se reparten las riquezas. Y para eso, ¿cuál es la solución? ¿Más impuestos? ¿Más sacrificio del empresariado con mejores rentas? ¿Menos mercado y más intervención del Estado? ¿Cuál es la fórmula? En la prueba de actitud académica, eso es más viejo, en la PSU diría todas las anteriores. Todas las anteriores, justamente. Una nueva constitución para la República me parece que es urgente. Fundamental. Bueno, yo creo que acá hay un desafío para ir nivelando un poco la cancha, en el fondo, y que las oportunidades obviamente sean para todos. Y eso es justamente el desafío que durante estos 3 años y el año que nos queda de gobierno hemos estado trabajando incansablemente. ¿En qué? En, por ejemplo, crear herramientas como la beca vocación de profesor, ¿ya? De tal manera de ir mejorando, por ejemplo, la educación, entregando la posibilidad a un estudiante de estudiar en forma gratuita la carrera de pedagogía, porque nos hicimos cargo de un elemento que estaba faltando en esa área, el ingreso ético familiar. Por otra parte, son elementos que de alguna u otra manera van entregando herramientas para ir un poco nivelando esta cancha y en definitiva ciertamente la gente siente que existe un poquito más de oportunidades de salir adelante, porque en definitiva lo que uno quiere es satisfacer sus necesidades en forma personal y también para la familia. Ahora ustedes los empresarios normalmente, o la gente que se desarrolla en el mundo de los negocios, son bastante más pragmáticos y el tema, digo, pasa más lucas o menos lucas, más producción y mejor distribución de lo que generan los medios de producción o las unidades económicas. Tuvimos una reforma tributaria aprobada este año, donde se van a pagar más impuestos. Creo que está bien, si hay una mayor productividad hay que pagar más impuestos, pero que esos impuestos vayan ¿a dónde van? Claro. A donde tienen que ir. Claro. Esa reforma tributaria que se refiere a sustentar el costo social, que significa mejorar las condiciones de vida. Íntegramente destinada a la educación. Y eso es lo que en definitiva va a permitir que, por ejemplo, se amplíe la cobertura universal para el pre-kinder y kinder, el 60% más vulnerable en nuestro país. Como te digo, esas son herramientas que uno va viendo. Pero fíjate que la población, no obstante, que hoy día tiene planes de vivienda que prácticamente se le entrega con un aporte bastante mínimo. 300.000 pesos. Tienen enfermedades auge 56. Bastante amplio el número de enfermedades, sobre 56 enfermedades. En fin, hay acceso a la educación gratuita, a la educación pública, hay un problema de calidad que es discutible y que la gente de alguna manera lo está debatiendo. Sin embargo, la gente ve que no obstante todo el esfuerzo que se hace en ese tipo de medidas desde el Estado, lo que la gente pide es más participación con plata en el bolsillo. Lo que señalaba Marc, ¿de qué manera esos 13.000 o 14.000 o 15.000 dólares per cápita que tiene nuestro país, de alguna manera se reparten más equitativamente? 14.000 dólares per cápita son 280.000 pesos. Claro. Lo que aporta la región al país. Ahora, son 500. Fíjate que el problema yo tiendo a verlo mucho más sistémico, mucho más de sistema. Me parece que la discusión en la que nos entrampamos como ciudadanos muchas veces acerca de las cosas que hizo un gobierno o el otro es justamente el que nos tiene así de embarrados, para no usar la palabra más cacofónica. Fundamentalmente tenemos un Estado que es subsidiario.
un Estado que no se puede hacer cargo de las demandas reales de las personas porque la Constitución y las leyes que de ella emanan no se lo permiten en absoluto. Los pescadores artesanales de la región exigen mercado, ¿cierto? Exigen que les compren el pescado. Sin embargo, el comprador no viene a comprar los pescados, y no hay herramienta en el mundo, más allá del plomo y el acero, que haga que los gallos vengan si es que no quieren venir. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que no está dada por la Constitución? Que el Estado ponga una planta de proceso y que el mismo Estado sea quien procese los pescados, que se los compre, porque si no, que no se los El Estado empresario. El Estado empresario, ¿por qué no? Y eso no significa que el Estado vaya a ir a privatizar las empresas que ya existen, pues. No, en absoluto. Pero ¿por qué el Estado tiene que privarse? Si el Estado ha dado buenos resultados con el Banco Estado, nadie puede negar eso. No para el usuario, pero en términos de cifras... Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. No, me parece... Pero ¿para qué no hacerlo malo? Habría que contactarse con el gerente de Banco Estado, local y nacional, porque me parece que las cifras que entrega Banco Estado de la República son bastante buenas, más allá del servicio que presten en el cotidiano. Codelco es un ejemplo también donde las cosas se hacen bastante bien. Petrobras también. La misma Mainstream es una empresa que es del Estado. Volkswagen es 42% del Estado alemán. Y así tú tienes una serie de empresas en el mundo que tienen un porcentaje de control. El agua potable en Francia es íntegramente en manos del Estado. Entonces, ¿por qué el transporte público? En Argentina, la empresa petrolera que está... Bueno, ya ahí empezamos con las caricaturas. Entonces, el asunto importante es por qué el Estado no puede intervenir allí donde el mercado no está haciendo. O sea, si ustedes me dicen que el mercado en esta región obra así como lo teorizó Adam Smith en la teoría de la riqueza de las naciones, en absoluto. Cero. Y si me dicen que lo hizo en la educación en el país, bueno, tampoco. El EUNACOM, esta prueba de calificación para los médicos, tampoco. Entonces, el mercado, francamente, en América Latina, no me meto con el resto del mundo porque no conozco esos casos, no funciona de manera potente en la desregulación. Entonces, ¿por qué el Estado no puede entrar allí a orar? A mí me parece varios puntos, pero mira, vamos al ejemplo regional. Esta región, cuando se creó, nació obviamente a partir del alero y el amparo estatal. Gran parte de esta región funcionaba. Por ejemplo, lo que era el antiguo fuente de abastecimiento, se creó las ECAS, que funcionaba en la región y que abastecía a la población. Las ECAS, en definitiva, fueron desplazándose en la medida que fueron llegando los empresarios. Y yo creo que el rol de un gobierno y de un Estado es entregar las herramientas, en definitiva, para que la gente, en definitiva, el privado es la misma persona, la dueña de casa, realmente tiene su minimarket que lo instala al lado de su casa, puede obviamente generar, incentivar bueno, la gran discusión, el rol subsidiario del Estado o un Estado más activo en la toma de decisiones y en lo que tiene que ver con el bienestar de las personas. Vamos a hacer una última pausa y ya retornamos. Ya estamos de vuelta en esta última fase de nuestro recuento 2012 con nuestros invitados en esta oportunidad. Tenemos a don Mar Buscaglia, que está de alguna manera representando el mundo científico, académico. Está Daniel Pizarro del mundo de los negocios, ¿cierto? Y tenemos a Víctor Oyarzún en representación del gobierno para analizar un poco lo que ha sido este año 2012 y también en esta última fase lo que va a ser el 2013. Y sin duda que el 2012 estuvo marcada por las elecciones, con el estreno, algo hablamos hace un rato respecto del voto voluntario, y vamos a escuchar una breve nota que preparamos para este bloque y lo comentamos. Este año debutó también la inscripción automática y voto voluntario en el país. De hecho, fue en la elección municipal de octubre pasado en que el padrón se incrementó en 5 millones de electores, pasando de 8 millones a 13 millones de ciudadanos y ciudadanas en posibilidad de votar. Sin embargo, lo que fue anunciado como un momento histórico para Chile, en lo que se esperaba como la mayor participación, resultó ser histórica, pero debido a la alta abstención de los electores, ahora libres de asistir a las urnas. Un 60% del país no se interesó en emitir su preferencia para concejal o alcalde, se entiende, las autoridades más cercanas en la gestión ciudadana. Si a ello se suma la polémica entrega de resultados el día de la elección, sufragios encontrados en la basura y varias semanas de incertidumbre en una decena de comunas a lo largo del país para dirimir los cargos de alcalde, la experiencia pareció a ojos de todos los chilenos ser un ejercicio improvisado y poco transparente.
Por estos días se evalúa ya modificar la ley electoral con miras a las campañas de 2013, donde habrá primarias respaldadas ahora por ley y se supone una dura pelea electoral, tanto en lo parlamentario como para elegir el próximo presidente o presidenta de Chile. El estreno del voto voluntario, ¿cierto?, en nuestro país, una reforma importante, para algunos un error. Vamos a ver qué es lo que dicen los partidos, qué es lo que dicen las distintas alianzas que van a enfrentar también un año electoral. 2013 es un año de elecciones generales. Y también se aprobó la ley de primaria, también un mecanismo importante de participación para que los ciudadanos determinen no solo quién va a ser el candidato de las agrupaciones de partido o de estas alianzas, ¿cierto?, que se hacen en nuestro país, sino que también para que al interior de los partidos puedan determinar quiénes son los candidatos a diputados, a senadores y, por supuesto, a la presidencia de la República, como lo dijimos. Comentarios respecto de lo que fue el proceso electoral 2012, el estreno del voto voluntario, inscripción automática. A mí tengo la impresión que hay una relación directa entre el voto voluntario y la abstención. O sea, de eso me imagino que no tenemos mucho debate, ¿no? De que en la medida que se le dio la posibilidad al elector de elegir si votar o no, se abstuvo. Y ahí volvemos a la crisis de representatividad, del esquema político, etc. Porque ¿se abstuvo o no votó? Quiso ir a votar? O que sea, son dos cosas distintas. Tiene razón, para mí no fue a votar. No quiso en el votar. fondo el castigo de la clase política, si es que podemos hablar de castigo, de no te elijo porque finalmente te elija o no te elija, la condición basal no va a cambiar en lo absoluto, por un lado. Después hay un análisis que escuchaba yo hace un tiempo de la Fundación Chile 21, y es que los procesos en el mundo en los cuales se ha implementado el voto voluntario han salido fortalecidos los partidos que tienen más cantidad de militantes, porque el militante de partido es más ordenado y va a votar. Entonces, ¿dónde no se da abstención? A nivel de partido. 4,5% en el caso del país. Claro, pero 4,5 de un 45%, de un 40% que son los votantes de Estados Unidos no es poco. O sea, si tenéis que el 5% de la ciudadanía están inscritos en un partido político, pero solo el 35 o el 40% vota, es determinante. Ahora, 4,5 del 100% de los ciudadanos votando no pesa, pues, no hay una correlación, pero con la cantidad de votantes que tenemos hoy día y que posiblemente pueda disminuir en las próximas elecciones, no en las presidenciales, porque ese es otro fenómeno. Las presidenciales se aglutinan más las fuerzas, se ponen más de acuerdo, porque hay una visión de que el presidente sí va a modificar, o presidenta, sí va a modificar lo que suceda en el país. Claro, pero no es la visión de los senadores, los diputados. Lo cual es un error, porque en definitiva el problema diario, ese que de repente sea en el barrio, está a cargo obviamente de una municipalidad. Y te fijas que en ese sentido esta elección municipal era muy importante. Incluso hay una modificación que dice que mayores de 14 años deberían votar en las elecciones municipales. Es una discusión que está ahí. Muy idea. Claro. Ahora, esta herramienta de la inscripción automática del voto voluntario, que forma parte de de lo que se propuso, que era un mecanismo para ir perfeccionando nuestra democracia, como todo sistema, en definitiva, se puso a prueba y estaba la probabilidad y la posibilidad de que la gente no fuera a votar, ¿me entiendes? Ahora, quizás no se magnificó en la cantidad de gente que no iba a ir a votar, ¿me entiendes? Pero ese es el desafío, ¿me entiendes? El desafío es justamente de la clase política en general, de ir captando mejor a la ciudadanía, ir empatizándose mejor de tal manera de invitar que la ciudadanía participe, porque finalmente, si tú lo ves, en la inscripción automática del voto voluntario de alguna manera permite que todas las personas, teniendo en este caso la posibilidad de votar, lo hagan. Antes había que estar inscribiéndose para poder, en este caso, participar en un comicio, y lo cual en sí ya ha generado una traba, una puerta. Hoy en día uno tiene la libertad de participar o no participar, y eso en definitiva igual yo encuentro que es un avance, y que de alguna u otra manera este sistema se está poniendo a prueba. Es un sistema que está recién instalado, y tal como las cosas nuevas hay que ir socializándolo y la gente lo va a ir conociendo y le va a dar su importancia. Yo en lo personal, corto, no tengo información suficiente como para dar un criterio acerca de si es bueno o no la inscripción automática del voto voluntario. Yo creo que sin embargo, si la intención... Se creen las personas. Pero lo que planteo es que si la intención es profundizar y mejorar la democracia, eliminemos el sistema binominal. Si esa es la intención, si el sentido
profundo que ha movido a la clase política para establecer el voto voluntario o la inscripción automática es la profundización de la democracia, del perfeccionamiento de nuestro sistema, entonces hagan gala de ese espíritu y modifiquen el sistema. Bueno, yo creo que ese es el desafío de la clase política, la discusión del sistema binominal. Para la visión desde el sector privado, ¿cierto? El hecho de que los ciudadanos se puedan manifestar voluntariamente, ustedes son los paladines de la libertad individual, ¿cierto? Por lo tanto... somos comerciantes nada más. No, pero, no somos paladineras. pero el emprendimiento de los comerciantes es una decisión individual, personal. Sí. Por lo tanto, el hecho de que sea voluntario el acto de ir a votar, porque todos están inscritos, ahí falta ver qué pasa con los que están en el extranjero, pero que es otra parte que falta precisamente para dar participación a todos los ciudadanos. ¿Ustedes ven con buenos ojos el hecho de que los ciudadanos decidan, en definitiva, si van a ir a votar y por quién votar? Es decir, Obvio. se hacen como los consumidores. Es decir, yo... No, de hecho es justamente lo que decía el ¿Cuánto y cómo? Ceremi de Justicia, es la libertad que tiene la persona de expresar su voluntad, nada más que eso. Como comerciante, como sector comercio, creo que es necesario que existan ese tipo de libertades, que la gente pueda manifestarse cuando quiera, cuando corresponda, y si no lo hace, bueno, tendrá su motivo. La opinión me la guardo, yo discrepo de lo que tú dices en términos de por qué la gente Este es un no vota. espacio para opinar, pues, estimado Daniel. Así que, Hay un desencanto. Yo creo que nosotros aquí en esta región manifestamos el desencanto. Así de simple. ¿Sí? Y yo lo tomo como un voto de llamado a atención, más que de castigo, porque no podríamos hablar de castigo. Un llamado a atención a nuestras autoridades, a nuestra clase política, porque en definitiva la gente, tal como decías tú, le da lo mismo ir a votar o no, porque sabe que va a seguir igual, porque nuestros representantes, donde deben hacer las leyes, no les cambia la vida. no les cambia la vida. ¿te fijas? Ahora, se nos viene el 2013, hay, decíamos, un año electoral, vamos a tener elecciones generales, en el caso de la región de Aysén, diputados y naturalmente la presidencial, en las regiones, no obstante que se eliminaron los números, pero en las regiones que son pares, va a haber elecciones de diputados, senadores y presidenciales. Estamos a puerta de unas primarias, las primeras internas del Partido Demócrata Cristiano, el 19 de enero. Luego en junio las primarias de la Alianza y se supone también de la oposición. Por lo tanto, vamos a tener entretención electoral bastante este año. Luego vamos a tener naturalmente las elecciones generales en noviembre. ¿Alguna expectativa, Daniel? Ninguna. Yo espero que la región pueda elegir a los representantes que nos merecemos, que realmente nos puedan representar en el Parlamento. Eso, ¿qué más? Sí, yo represento lo mismo que... Bueno, pero el ciudadano común represento... se irá a motivar con tantas elecciones. Vamos a tener elecciones en Mira, enero, vamos a tener elecciones en junio, vamos a tener elecciones espero en que se diciembre. motive, pero es una tarea no fácil que tienen los representantes nuestros ante el Parlamento. Tienen que reencantar a la gente. Tienen que seducirnos. Sí, tienen que seducirnos. O al revés, o nosotros obligar a que nos seduzcan. Esa Ese es el desafío. Oye, de la ojo que clase falta política en una general. elección probable. Se ingresó un proyecto de ley, algunos senadores la ingresaron, que es la cuarta urna plebiscitaria. Oye, y la que pudiese elección ser la elección de los cores. No. Los consejeros regionales. Sí, Es la muy elección de los importante. cores. Me También, faltaba. sí, también muy se importante Se, la se elección de hizo, los cores también. bueno, la modificación constitucional estaba vigente del año 2009, Sí. pero faltaba la implementación y Claro. como no llegaron a un acuerdo, ¿cuál va a ser el mecanismo de elección de los consejeros Claro. regionales? ¿Cuántos van a haber por región? ¿Cuál es la dieta? En fin, una serie de otras Lo prorrogaron. cosas que había que año discutir. más. Se Claro. prorrogó el ejercicio de los actuales consejeros en todo el país y se va a discutir la norma, el reglamento para cómo se eligen estas Ahora, autoridades yo lo regionales. está hallando la cuarta urna, que es un tema distinto. Por lo tanto, va a haber otra urna. La cuarta urna. Ya sería la quinta urna. ¿Cuál? Va la presidencial, el mismo día de la elección es la presidencial, senadores, diputados y... Consejeros regionales. Y cuarta urna. La cuarta urna lo que busca es Sería la quinta urna, preguntarle entonces. a la ciudadanía si es que esperan o desean que se modifique la Constitución vigente. Y no es algo menor si es que tú sabes que el Partido Radical, el Partido por la Democracia
una parte de la democracia cristiana representada por la Jimena Rincón, el Partido Comunista, una serie de organizaciones no menores, pero que no son partidos y movimientos, están por la cuarta urna, o sea, están por la modificación a la actual Constitución. O sea, los únicos partidos que no han adscrito a la modificación constitucional son los de la Alianza por Chile. Todo el resto del espectro político, en sus congresos, en sus plenos y en sus reuniones militantes, han adscrito a la necesidad de modificar la Constitución. O sea, no es un tema menor, es un tema político importante. Hay sectores de la centro-derecha que han manifestado También, su disposición para modificarla. Con las Donde herramientas. no están de acuerdo es con una asamblea constituyente. Claro. Pero el tema de modificar la Constitución es una cuestión que, por favor, está Incluso en el la agenda empresariado política. también se ha Me manifestado. imagino cómo va a quedar esa plantilla, oye, va a ser enorme, con todas estas elecciones de presidentes, diputados, en definitiva, Senadores. todo en una no. sola papeleta. Ahora, ¿cuáles son las expectativas en el ámbito económico? Porque naturalmente hoy día, viendo las noticias, ¿cierto? La crisis en Europa, la restricción fiscal que tiene la economía estadounidense, lo que está pasando en el Oriente, ¿cierto? Toda la modificación de los sistemas, lo que se ha denominado la primavera árabe, lo que está ocurriendo en América Latina, lo que está ocurriendo en China, en fin, hay una serie de variables que naturalmente pueden cambiar esta expectativa tan interesante que ha tenido la economía chilena durante el año 2012. Expectativas en el ámbito económico. Nosotros pensamos que se debe mantener el crecimiento demostrado hasta hoy día con el buen manejo de parte de Hacienda. A nivel local esperamos mantener la empleabilidad, esperamos que la ley austral famosa esta que está por ahí, que en realidad no es ningún beneficio para nosotros los empresarios o para las empresas pymes, porque... Bueno, se aprobó que... Sí, pero la aprobación es sacar plata de un bolsillo por otro y Nos referimos al subsidio de la mano de obra. A los 889, que en realidad no tiene ningún sentido más que, no sé, no lo entiendo qué quieren hacer, porque en definitiva no beneficia ¿A las empresas, a tú las crees? empresas, no. A las locales, No, que a las hay locales. una diferencia Es entre empresas sí, locales. lo que pasa es que y las empresas en esta región son todas chicas, y aquí no tenemos grandes empresas. Sin embargo, son los mayores defensores del Del ex 889. 889, Pero por que es supuesto, platita sí. fresca que le llega todos los Pero meses. sí, es la única forma de tener una persona que tiene un local en su casa, como decías tú, que tenga un dependiente mostrador, no le puede pagar un 20% más porque no le da el negocio. Sí. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde, no sé, nuestros representantes, insisto, hay gente que nos representa, ¿por qué no se manifiesta sobre eso? Porque en realidad es difícil sustentar estos cambios. Para las medianas empresas no es problema, pero para las pymes, y mi pyme, que son la mayoría en esta región, que son las que generan empleo, además. son las que generan empleo, no es beneficioso los 889, la modificación que hay, para nada. Esperamos nosotros, como Cámara de Comercio, estamos trabajando para promover el turismo en la región. Tenemos pensado hacer un centro de eventos, de convenciones. Estamos trabajando con Cernatura en este minuto y con el apoyo del gobierno regional. Esperamos tener por ahí por marzo ya la presentación hecha para que la región de Aysén, la comuna de Coyhaique, sea un centro de convenciones donde podamos traer seminarios, convenciones, eventos que permitan mostrar la región al exterior. Sí. Eso es un poco lo que estamos esperando hacer. Tenemos el Rally Móvil que viene en abril, que es algo muy importante porque además de ver los vehículos que pasan por acá, muestra la región a lo largo de todo el mundo. Entonces eso es importante. Estamos trabajando fuertemente en incentivar el tema turístico, porque lamentablemente el movimiento social que tuvimos hizo mucha mella a todos los empresarios turísticos de la región. Creemos que el 2013 va a ser un año bastante movido porque tenemos, como decías tú, elecciones, la gente anda pensando en otras cosas, pero a través del comercio y de la actividad económica que nosotros como Cámara incentivamos, vamos a estar trabajando para focalizar el crecimiento y que haya empleabilidad, que es lo que necesitamos, y mano de obra calificada. Sí. Bueno, y una región que vive fundamentalmente del sector público, ¿cierto? Desgraciadamente el ejercicio financiero año 2012 no se cumplió por parte del gobierno regional, ¿cierto? 12.000 millones de pesos más o menos no se lograron iniciar las obras. Justificaciones siempre las hay, no obstante para el año 2013, un año electoral donde
el Ejecutivo se motiva un poquito más por las lucas, por lo tanto creemos que en el ámbito público se cumplirán las metas el año 2013. Ese es el objetivo y ese es el desafío, cumplir obviamente las metas, cumplir las expectativas y también lo comprometido por parte de este gobierno. Y ese yo creo que en definitiva es el desafío y el doble rol que tenemos por una parte, en la cual tenemos que cumplir esta carta de navegación que comprometimos tanto a nivel nacional como a nivel regional, y por otro lado también hacernos cargo también de las elecciones, ¿entiendes? Porque también uno en un se rol, vivirá en un rol el político síndrome del tiene... pato cojo, que la agenda la va a poner el candidato A, B o C, la alianza A o B o C, y el gobierno va a andar siempre solito. no, pero yo creo que es una pero- ventaja para el no, pero gobierno, yo- porque la agenda va a estar en otro foco. El presidente ha sido súper claro en señalar que acá, en definitiva, más allá de los candidatos, por lo menos de la alianza, nosotros vamos a trabajar intensamente y el llamado a todas las autoridades y las instrucciones, además, es justamente terminar de hacer nuestro trabajo tal como lo comprometimos, ¿entiendes? Más allá de cualquier consideraciones políticas que tenga cualquier autoridad. O sea, la vamos a ciudadanía, trabajar. tú quieres andar en el ámbito de las elecciones, en el ámbito de las demandas, y ustedes van a ir solamente por la agenda que ustedes mismos se pusieron con el denominado Plan No, pero Aysén ojo, o con pero también obviamente las siempre medidas estar... gubernamentales nacionales. Yo manifesté al comienzo, nuestra responsabilidad y también el mea culpa es justamente intensificar el contacto con la ciudadanía, ¿me entiendes? Esa relación en la cual uno, en definitiva, pueda captar qué es lo que está faltando, ¿me entiendes? Y conjuntamente, oye, si el plan Aysén, lo que comprometimos, es dúctil, ¿entiendes? Es modificable, obviamente que sí, no es un elemento estático. Y es justamente que si durante este año se generan nuevas necesidades, bueno, veamos y hagámonos cargos de ellas. Ese es nuestro objetivo también como gobierno. Bueno, ahora que tenemos alcaldes nuevos, por decirlo de alguna manera, o sea que el 2013 van a colocar agenda al gobierno regional. O sea, hay proyectos que vienen desde las nuevas alcaldías y sin duda que los alcaldes tienen una comunicación mucho más directa con las bases sociales que el gobierno intermedio, como los gobiernos regionales o los senadores. O sea, me parece que en el caso de Coyhaique, por ejemplo, el nuevo alcalde Alejandro Guala, que tiene una conexión bastante fuerte con las bases sociales, va a levantar proyectos desde las necesidades de la gente que van más allá del cemento. Son necesidades culturales y otras, y que van a también canalizarse. Me imagino que van a haber entonces una captura de recursos hacia el gobierno regional, por eso es más o menos evidente. Bueno, sin duda los ciudadanos van a ser muy visitados durante el año 2013 por las distintas candidaturas, por la acción del gobierno que nos está señalando Víctor, por los grupos que de alguna manera se van caminando por la periferia de todas estas actividades más bien oficiales y normales. Por lo tanto, va a ser un año entretenido, sin duda. Entretenido, sin duda que Ya. esperamos que sea. Y con un escenario internacional que no se ve tan promisorio, porque el precio del cobre está bajando, el precio del salmón alcanzó su mínimo en no sé cuánto, cosas que le afectan a la región. Ahora, pero me parece que pero la a apuesta pesar de es eso, fortalecer tú la ves que economía en definitiva local. hemos sabido llevar bien esta administración en ese sentido, en un escenario esa es la inercia, económico esa es la inercia del internacional. Estado, querido amigo, esa es la inercia del Estado. Hay un tema Pero, que de alguna fortalecer manera la economía local, Local, me esa parece es que la- es fundamental, o sea, fortalecer la gente que genera las panaderías locales, los emprendimientos locales, que son los que de alguna manera el turismo, o sea, sin ninguna duda, la región Bueno, tiene que ponerle justamente ficha al en esa turismo. línea el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? De alguna u otra manera ha inyectado más recursos a la región. Y lo que tú dices es verdad, obviamente quedamos al debe con una ejecución, pero ¿por qué? Porque por una parte, de un momento a otro tenemos esta inyección de recursos tan cuantiosa, ¿ya? Que es el doble a lo que recibimos O anteriormente. sea, se ejecutó lo mismo que el año Y eso en anterior. definitiva, bueno, habría que analizar obviamente las cifras, No, pero bueno, mi poco menos. diagnóstico de la Un poquito menos que el situación, anterior, claro. mi diagnóstico de la situación es que por una parte es un desafío para el empresariado, hubo muchas licitaciones que en definitiva fueron declaradas desiertas y eso en definitiva, ¿qué es lo que produce? Que los tiempos de ejecución se van demorando y por otra parte también los equipos técnicos. Es un desafío para los equipos técnicos de trabajar mucho más rápido. fue la para levantar justificación de proyectos. Ricardo Lago para la implementación del Mosgate. Bueno, y además un problema que se ve todos los años. Con la misma persona. Oye, pero hay un tema que en el país de alguna manera generó cohesión, algunos con ese patriotismo a veces mal entendido, pero de alguna manera todos los actores políticos, todos los sectores de la sociedad, de alguna manera, en las encuestas lo señalan, se cuadraron con la postura de Chile en el juicio de La Haya, que yo creo que también va a ser un tema durante 2013 porque en junio del próximo año vamos a tener ese fallo. ¿Cambiaría el escenario político interno un fallo
desfavorable respecto de un fallo favorable. O sea, 5 minutos menos para el gobierno de un viaje, pues, si pierden la haya. Pues, Bueno, yo creo que no debiera ser porque en definitiva este se gobierno pierde. le Sí, que se tocó pierde. obviamente administrar, porque el tema de la Haya es un tema de Estado. Nosotros, hay una continuidad de trabajo, prueba de Sí, ello es que sí. muchos de los equipos de trabajo son los mismos que han venido con este tema y que obviamente acá también en algún momento el presidente Sebastián Piñera reunió a expresidentes porque el llamado a la ciudadanía era eso, esto es un tema de Estado. Y en definitiva, más allá de lo que marquen o no las encuestas, es un trabajo serio, responsable y que obviamente a través de ese trabajo serio, responsable, Sí, sin duda. el resultado nosotros queremos hacer uno solo, que No, nos vaya en en forma lo concreto favorable. Bueno, sí las puede cartas están echadas. En lo Sí. concreto puede afectar a la Las política cartas local. están ahí ya absolutamente Hay que jugadas, esperarnos. por lo tanto, Ahora, la ¿cómo pregunta se va a o la tomar? reflexión, la invitación, la provocación que quiero No, hacer o cómo abre esto ¿qué creen ustedes que va a las pasar? relaciones con Bolivia en lo concreto? O sea, lo que suceda con la, y en definitiva, más que afectar la política local, que va a afectar en las encuestas, por supuesto, a bueno, o sea, en positivo o en negativo para cualquiera de los dos bandos, pero sí puede afectar en las demandas internacionales de los otros problemas limítrofes que tiene pendiente Chile. O sea, con Bolivia el asunto está Sí, ahí. o sea, Está hay un algo que efecto en nos ha cadena, ya lo hemos visto. En Bolivia ya está, incluso aumentó su presupuesto Sí, claro. para la agencia que está encargada de estas reivindicaciones, de tal manera de quizás levantar el tema. Obviamente que claro. sí, y vamos a tener que vivir en forma permanente Me parece que eso viene en con, 2013. con este tema. Pero, como les digo, yo Y se cruza con el litio eso, directamente, porque los terrenos que reivindica Bolivia son el riesgo litio. Y algo como Chile, pendiente- como y Chile algo está pendiente entregando tenemos litio, acá no también. Y con la ley de pesca que se acaba Ahora, de mira, con aprobar. la ley de desde pesca, una postura claro. como abogado, porque esa es mi profesión, yo creo que el trabajo que se ha desplegado lleva a un solo resultado, nos debería ir bien. Eso en este caso es la expectativa. Sí. ¿Por qué? Ojalá así La sea, confianza sí. viene justamente Todos por el esperamos trabajo desplegado. Y eso es lo que yo creo que va a suceder. Bueno, llegamos al término de nuestro encuentro en este intento de poder analizar los temas más relevantes de 2012, proyectarnos un poco al Esperamos que 2013 la leña y también un sea- desafío de Trapananda en vivo, porque la invitación es para que a partir de marzo podamos tener un panel similar a este. No sabemos cuáles son los actores que nos van a acompañar durante el año 2013, pero lo cierto es que es una propuesta de Trapananda en vivo para tener un debate permanente, continuo durante el Bienvenido, año sí, 2013, y yo creo que también es una contribución, ¿cierto?, Por supuesto. al desarrollo democrático de nuestra indispensable región. el Así debate. que este es un intento, ¿cierto?, Muy bien. de Se agradece. ese Muy debate que vamos a proponer para el año 2013. Agradecemos la presencia de ustedes, A ti, agradecemos al equipo técnico porque también es un esfuerzo. Así que los micrófonos quedan a disposición de ustedes para el cierre de este primer panel acá en Trapananda en vivo. ¿Parto yo? Don No, Marcos, se agradece la invitación. Me parece que el debate es el pilar fundamental de una democracia, de una república. Si no hay debate, es difícil que podamos pedir que quienes nos representan velen por nuestros intereses. Primero tenemos que decirles qué pensamos y para eso no hay que autocensurarse, lo primero. Segundo, para el 2013, absolutamente necesario, para mi entender, que se fortalezcan las economías locales, que se sigan fortaleciendo. Eso depende de las economías locales, o sea, de los actores locales y también de políticas de Estado. Y fundamental modificar y profundizar los procesos democráticos. Por eso hay que modificar la Constitución de la República. La estrategia tendrá que encontrarse. A título personal, pienso que la Asamblea Constituyente es una excelente herramienta que se ha aprobado en casi todo el mundo. De hecho, los albores de nuestra república se basan en eso. Esa es la intención de O'Higgins, de Carrera y del resto de los próceres de la patria. Y modificar el binominal, por último, para que lleguen representantes de todos los sectores de la sociedad y no solo de dos bloques. Daniel. Agradecer, tal como dijo Marx. Mac, en el mundo del comercio esperamos un año 2013, ojalá mejor que el actual. Esperamos que la autoridad locales y regionales controlen un poco más algunos aspectos que están un poco carentes, que tiene que ver con la delincuencia, el comercio ambulante, una serie de cosas que afectan al comercio local, al emprendimiento. Esperamos que el ambiente político sea tranquilo en lo posible, se manifiesten todas las voluntades que sean necesarias para mejorar nuestra región, que los representantes que salgan elegidos sean los correctos, eso esperamos todos. Y agradecer a Trapananda en vivo este emprendimiento porque contribuye a comunicar a la comunidad. Eso, Jorge. Gracias. Gracias, Daniel. Víctor. Bueno, al igual que mis colegas panelistas,
agradecer la invitación, agradecer esta instancia de debate, porque ciertamente esto enriquece de alguna u otra manera cada una de las posturas. Uno va enriqueciendo claramente también sus ideas. Y por otra parte, desear que ciertamente desde el gobierno, como gobierno, desear que este año 2013, en definitiva, podamos lograr cumplir con las expectativas y desafíos que de alguna u otra manera nos comprometimos con la ciudadanía y por otra parte lograr, en definitiva, una mejor sintonía con las personas, en este caso, con los ayseninos, de tal manera así poder ir canalizando de mejor manera sus anhelos y también las expectativas que tienen en lo sucesivo. Eso. Gracias, Víctor. Bueno, y nosotros como equipo de Tramandando en Vivo, la invitación para que nos acompañen durante este año 2013. Habrán nuevas propuestas, nuevos espacios, nuevas ventanas, ¿cierto?, para que la gente pueda tener opinión, el mundo de las empresas, el mundo académico, el mundo del gobierno, los comunicadores, el mundo social. Está invitado para que participe con nosotros en este año 2013. Felicidades a todos, gracias a los técnicos, camarógrafos, al respaldo periodístico de este programa. Hasta pronto. Muchas gracias.